estamos haciendo mención a dos límites principalmente. Entonces, cuando nuestra función, ¿sí? Tenemos nuestra, entonces que el límite cuando x tiende a de f de x es igual o infinito positivo, o tenemos el caso en el que es la misma expresión, es cuando x tiende a de f de x y tiende a menos infinito, ¿sí? Este más infinito y este menos infinito lo vamos a encontrar cuando dentro de dentro de nuestra función, a medida que le vayamos dando valores a x cercanos a este valor de a, se va haciendo o cada vez más grande para el caso del infinito positivo o cada vez más pequeño para el caso del infinito negativo. Esto desde el punto de vista de la notación algebraica nos indica que si si al fijar un x igual a, que son los que tenemos acá mencionados, ¿sí? Se evidencia que el límite tiende a ser cada vez mayor ¿sí? A medida que x se acerca a, y estoy hablando acá del primer caso. Entonces, si al fijar un x igual a se evidencia que el límite tiende a ser cada vez mayor, es decir, que a medida que nos vamos acercando a esta a, esta imagen se va haciendo cada vez más grande y no converge a algún punto particular. Es decir, que no se acerca siempre a un mismo punto. Entonces, si eso sucede, decimos que el límite de la función tiende a infinito. ¿Listo? Infinito. Fíjense que aquí estoy hablando que cada vez son valores mayores. Entonces, si el valor va siendo cada vez más grande, esto va a irse para infinito. Si este valor fuera cada vez menor, entonces eso va a tender a menos infinito. ¿Listo? Como les decía, es algo que habíamos abordado anteriormente. Aquí hay que tener en cuenta que cuando yo hablo de infinito o de menos infinito, estas dos expresiones no son números. ¿Listo? No son números, son aproximaciones, son límites. Entonces, acá encontrar infinito sobre infinito, por ejemplo, sería otra excepción a la regla de que si yo divido algo entre eso mismo, nos va a dar 1. Lo mismo que pasa con 0 entre 0. Este infinito entre infinito es una indeterminación, así como lo es 0 entre 0, porque pues, no podemos hacer una división cuando los términos no son números. ¿Listo? Cuando no representan valores numéricos. Entonces hay que tener en cuenta esa claridad. Las funciones por lo general van a presentar estos tipos de límites por izquierda y por derecha cuando hablamos de una indeterminación. Entonces, por lo general, existen en el entorno de una asíntota. ¿Listo? Por lo general, estos límites a menos infinito o a más infinito existen en el entorno de una asíntota. Es decir, que si tienes una función y si por acá pasa una asíntota, quiere decir que necesariamente por esta zona vamos a tener que por izquierda, entonces cuando f de x tiende por izquierda, va a ir hacia infinito y por derecha también. Entonces, por lo general están en el entorno de una asíntota y es lo que vamos a entrar a ubicar. ¿Listo? Entonces, la parte del trabajo que vamos a realizar el día de hoy es de hacer lectura. Vamos a hacer lectura de los límites, pero sin calcularlos, sino trabajando directamente desde la gráfica. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar un ejemplo.
Mm, Entonces, por aquí. Por ejemplo, en esta función, tengo el límite cuando x tiende a cero de uno entre x al cuadrado. Entonces, si digo que el límite de esa función tiende a cero, ¿cierto? Lo que estoy buscando es, pues, el valor acá de cero, ¿cierto? Valores cercanos. Aquí es un ejemplo en el que nos damos cuenta que por izquierda, o sea, si voy a calcular el límite cuando x tiende a cero por izquierda de uno entre x al cuadrado, nos vamos a dar cuenta que entre yo más me acerque a cero por la izquierda, el valor va siendo cada vez más grande. Es decir, que por la izquierda va a irse para infinito. Ahora, si yo lo reviso por la derecha, nos vamos a dar cuenta que pasa exactamente lo mismo. Entonces, por la derecha me voy a ir acercando cada vez más a cero y esta función va para arriba. Sigue yéndose a infinito. ¿Qué pasa si yo voy a calcular el límite, pero no cuando x tiende a cero, sino, por ejemplo, en esta misma función, el límite cuando x tiende a 2 de uno entre x al cuadrado? ¿Sí? Si yo lo hago de manera gráfica, nos damos cuenta que ese punto sí existe, porque entonces vengo y me ubico en x igual a 2, entonces x igual a 2, recordemos eje x, eje y, entonces x igual a 2 queda acá, entonces este límite es la imagen, o sea, este puntico que nos vamos a encontrar acá en la parte de arriba, ¿sí? Que es la imagen. Ahora, esa imagen, ¿cómo la encontramos el valor numérico? Reemplazando, o sea, sabemos que eso nos daría un cuarto, ¿sí? Reemplazo esa x por el 2 y resuelvo. Ahí estaría nuestro valor. ¿Sí? Si yo quisiera encontrar el límite cuando x tiende a menos 4 de uno entre x al cuadrado, entonces hago exactamente la misma tarea. Entonces ubico x igual a menos 4, entonces x y menos 4 que está por acá, ¿cierto? Y la imagen vendría siendo el punto. Lo voy a hacer más arriba para que no quede sobre la recta, pero pues saben que va sobre la línea roja. Entonces ahí estaría nuestra imagen. Gráficamente esa sería la imagen. ¿Cómo la encontramos? Reemplazando. Sabríamos que esto es un 16avo, porque es cambiar la x por el 4 y resolver. Entonces, de esta manera estaríamos haciendo el análisis gráfico de una función. Y fíjense que aquí corroboramos que efectivamente el límite tiende a infinito cuando hay una asíntota. Nos damos cuenta que en esta función 1 entre x al cuadrado tenemos presente una asíntota, dado que es pues, una fracción, es una racional. Y lo que hacemos es encontrar cuál es el valor de x que me va a dar 0, eh, que me va a hacer que el denominador sea 0. ¿Sí? En este caso, pues tendríamos que es x al cuadrado, que es el denominador, lo igualamos a 0, despejamos, o sea que x es raíz de 0, o sea que esto sería más o menos 0. Ahí estarían las dos raíces. Como es el mismo número, como 0 no tiene signo, entonces directamente podemos decir que x corresponde a 0. Ahí está la asíntota. Y recordemos que para dibujarlas, ¿qué hacemos? Ubicamos el eje, es el eje x, ubicamos el punto en ese eje, entonces 0, y esta función va a ser la recta que es perpendicular al eje x que pasa por este punto. Entonces ahí está nuestra asíntota. ¿Sí? Ahí estaría nuestra asíntota. Entonces, en el entorno de la asíntota es que vamos a encontrar estos límites que tienen el infinito o a menos infinito, dependiendo el caso. Entonces ahí tendríamos un ejemplo, pero pues no sería, ahorita tranquilamente le digo que no me guarde eso. No sería lo único. Entonces si tiende a menos infinito sería exactamente el mismo ejercicio, pero pues en la gráfica se evidenciaría que tiende hacia las imágenes negativas en Y. Entonces el análisis es similar.